Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a iniciar con esta escuela dominical. Y bueno, como es nuestra costumbre, antes de iniciar, los invito a que nos pongamos en las manos de Dios para que sea Él quien nos hable en esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nuevamente nos permites estar reunidos en este lugar, Señor, para honrarte, para alabarte, para aprender más de tu palabra, Señor. Estos momentos te queremos pedir por aquellos hermanos que vienen en camino, apresure sus pasos. Si no han de venir, tú conoces las causas, bendíceles donde se encuentren, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos para esta escuela dominical, que seas tú quien nos hable, Señor, que no sea opinión ni palabra de hombre, sino que sea tu palabra la que nos instruya, Señor. Señor, danos una mente abierta, un corazón humilde para poder comprender, pero también para poder aplicar en nuestro andar diario, Señor. También ponemos en tus manos el servicio que se dará a ti después de esta escuela dominical, que uses al que dirige, el que vaya a dirigir, al que vaya a predicar, Señor, úsalos grandemente y Señor, también agrádate con lo que vayamos a hacer, con los cantos, con toda la oración, ya que es para ti, Señor. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, antes de empezar con nuestro estudio, nomás recordarles, próximo domingo es primer domingo de marzo, y bueno, como hemos quiero recordarles más bien, no va a haber escuela dominical, se va a realizar el pequeño culto conmemorativo a la Cena del Señor antes del servicio normal, antes de las 11, entonces sí, va a empezar igual a las 11 de la mañana, pero no va a haber escuela dominical. Va a ser un pequeño programito para conmemorar lo que viene siendo la Cena del Señor, y después vamos a terminar participando en lo que es la Cena del Señor. Entonces, quiero hacer este recordatorio para irnos preparando durante esta semana, y bueno, no va a haber escuela dominical. Y bueno, recordando un poquito, ahorita esta semana hemos estado viendo acerca del discipulado. Hemos estado hablando, ya definimos lo que es un discípulo, un seguidor de Jesús, y bueno, el día de hoy vamos a ver cuáles son los medios del discipulado, ¿sí? Y cuáles son estos: el seguir ejemplos piadosos. Esta es la meditación el estudio de esta escuela dominical de esta mañana, semana número 4, los medios del discipulado, seguir ejemplos piadosos. Y bueno, ¿alguna vez has escuchado la frase, en ocasiones no hay mejor forma de aprender que al observar? Nos transmite la idea de que hay cosas que se aprenden con mayor facilidad observando el ejemplo de alguien que mediante la instrucción formal en una clase. ¿Qué cosas has aprendido más por imitación que por instrucción? Y bueno, creo que es algo cierto, ¿sí? Vamos a la escuela para aprender la teoría, aquellos que se quieren especializar, llámese maestro, doctor, enfermera, en clase reciben lo que viene siendo la práctica, la teoría, pero una vez que reciben la teoría, ¿qué es lo que pasa? Los mandan a practicar. Y bueno, así pasa, ellos aprenden o adquieren conocimiento, ¿cuándo? En la práctica, ¿no? Y es cierto, ¿no? Para poder aprender algo, a veces es verlo y hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hoy en la actualidad ya hay muchos tutoriales para cocina, para hacer manualidades, cosas con madera, y bueno, uno los está observando, pero va aprendiendo al momento de hacerlo, ¿no? Ahí te lo muestran, tú vas practicando cómo lo vas a hacer. Entonces, es algo que es muy cierto, ¿sí? Se aprende, ¿sí? Se puede aprender de la teoría, pero se aprende ya una vez, también se adquiere conocimiento de una forma práctica, ¿no? Cuando tú lo estás viendo, observando, pero sobre todo ya empiezas tú a imitar lo que se te está enseñando. Y bueno, como cristianos ciertamente aprendemos mucho por instrucción, y bueno, sí es una gran verdad. La Biblia, la palabra de Dios, tiene ahí muchas instrucciones para su pueblo, ¿sí? Ahí, entonces, por ello consideramos el papel de la enseñanza en nuestro próximo estudio, pero en este estudio queremos considerar una verdad crucial y a menudo ignorada, que los cristianos hemos sido llamados a crecer a través de la imitación de ejemplos piadosos.
¿sí? Entonces, en este estudio se va a considerar lo que viene siendo la parte práctica y a veces la ignoramos, ¿sí? A veces dentro de la iglesia tenemos el conocimiento, los líderes, los encargados dan la enseñanza, la teoría, pero muchas de las veces ignoramos lo que viene siendo la práctica, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de hoy, ¿sí? Que el discipulado consiste en lo que nosotros aprendemos, es llevarlo a la práctica. Y bueno, también que a través de nuestros ejemplos, de lo que nosotros hagamos, otras personas también puedan imitar ese ejemplo. Entonces, bueno, hablando claro de ejemplos piadosos, ¿sí? De ejemplos que realmente están viviendo conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cuál es la idea principal de este estudio? Es el aprender de ejemplos piadosos es un aspecto crucial del discipulado cristiano. Esto significa que deberíamos buscar ejemplos piadosos a seguir y también ser ejemplos piadosos para otros, ¿sí? Y bueno, hemos visto a través de los estudios, bueno, ahí cuando Jesús llamó a sus discípulos, los estuvo preparando, los estuvo enseñando durante su ministerio, durante sus 3 años, pero una vez que Él partió, una vez que Él murió en la cruz, bueno, les pasó la estafeta y los discípulos tuvieron que desarrollar, tuvieron que poner en práctica todas las enseñanzas que les había enseñado Jesús, ¿no? Todo lo que Jesús les había enseñado, ellos tuvieron que practicarlo. Y bueno, no se quedó solamente ahí en los discípulos, sino que todas aquellas personas que creyeron por ellos también tuvieron que desarrollar las enseñanzas que recibían, las prácticas, ¿sí? Entonces, esto es una cadenita, ¿sí? Empezamos, bueno, alguien te habla, te prepara, te enseña, pero también debe de ser ejemplo para tu vida. Y bueno, vamos a entrar ahí al pasaje, Primera de Corintios, capítulo 10, los que están aquí presentes en la nave, Primera de Corintios, capítulo 10, vayan a buscarlo en sus Biblias. Tú que estás en tu casa también ahí, por favor, con tu Biblia en mano, ahí buscando Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer ahí de los versículos del 23 hasta el 11:1, ¿sí? Ese va a ser el pasaje por el cual vamos a empezar, vamos a iniciar para entrar a lo que viene siendo las preguntas de reflexión de este estudio. Y bueno, al final de Primera de Corintios 10, Pablo concluye una discusión larga y algo compleja acerca de la carne sacrificada a los ídolos y otros asuntos que estaban atribulando a los cristianos en Corinto. Su punto básico es que deberíamos buscar el bien de los demás en todo lo que hacemos. Lo que nos interesa en este estudio no es tanto la cuestión específica que Pablo aborda, sino los principios generales que nos da. Y bueno, vamos ahí a darle lectura al pasaje, 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Y tú que estás en tu casa, ahí sígueme con tu Biblia, dice así la palabra de Dios, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 10, de los versos del versículo 23 hasta el capítulo 11, versículo 1. Y bueno, esto es algo
algo interesante este pasaje. Si recordemos que en Corinto era una iglesia un tanto desordenada y Pablo les escribe estas cartas con motivo de exhortarlos. Había varias cosas que en Corinto no se estaban haciendo correctamente, ¿sí? Hemos visto ahí a través de Corintios, del libro de Corintios, había división dentro de la iglesia, se estaba practicando de una manera, no le estaban dando la importancia que se le debe de dar a la cena del Señor, estaban haciendo muchas cosas. Y bueno, Pablo les escribe esto con la intención, posiblemente a lo mejor algún creyente tuvo la idea o preguntarle a Pablo qué pasaba si comía carne. En aquel tiempo, todo lo que se comerciaba antes de pasar a la venta, antes de pasar a que se vendiera, tenían la costumbre de ofrecerlo a los ídolos de aquella época, ¿sí? Se ofrecía a los ídolos y bueno, ya después se pasaba a comerciar. Entonces por eso Pablo les escriba esto y bueno, les dice, pues todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿sí? Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿sí? Entonces, había esta duda en Corinto, en la iglesia de Corintio, y bueno, aquí Pablo le responde acerca de comer lo sacrificado a los ídolos. Y bueno, Pablo les dice, ¿no? Y es algo que es muy cierto, todo es permitido, pero no todo te conviene. Puedes hacer cosas, la ley te permite hacer cosas, pero esta no toda te puede llevar a hacer que sea de edificación. Y hoy en la actualidad vemos que hay cosas que pueden ser legales, pero no por el hecho de ser legales son cosas buenas, ¿sí? Hay cosas hoy en la actualidad hay cosas que se están permitiendo y se miran de manera legal y de manera legal tal vez tú la puedes hacer, pero en cuanto a tu camino, a tu relación con Dios, a lo mejor esa cosa que es legal no te conviene, te perjudica tu testimonio y a lo mejor puede ser tú de tropiezo para algún otro hermano en la fe, ¿sí? Entonces, por eso Pablo aquí les dice esto, ¿sí? Cualquier cosa que es legal me es permitida, pero no me conviene hacerla. Cualquier cosa que sea marcada como legal se puede hacer, pero esto puede causar tropiezo a los demás creyentes o a creyentes que son nuevos en la fe. Por eso Pablo aquí en el versículo 24 les remarca, ¿no? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y bueno, nos dice aquí en el 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, ¿sí? O sea, Pablo les decía, si ustedes quieren pueden ir a comprar, ¿sí? Pero no pregunten, ¿sí? Porque el Señor es la tierra y su plenitud, ¿sí? Y bueno, recordemos que una vez que oramos por los alimentos, esto ya es motivo ya de agradecimiento, es un alimento, ¿sí? Y bueno, recordemos que Él es el dueño de todo, ¿sí? Entonces dice ahí otra cosa, si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, Pablo no está en contra de que si a alguno de los miembros de Corinto se le invitaba a comer, fuera a comer. Le dice, si te invitan, está bien, nomás no preguntes, o sea, se te está invitando. Pero si se te llega a decir, esto es un sacrificio para los ídolos, no vayas. ¿Por qué? Por motivos de conciencia, ¿sí? Porque a lo mejor con ese acto vas a perjudicar tu testimonio ante los de afuera, pero también vas a perjudicar tu testimonio dentro de tu iglesia, ¿sí? Entonces por eso Pablo les hacía esta aclaración, si los invitan, está bien, pueden ir, no pregunten, pero si se les dice, o si ustedes se enteran que es una fiesta relacionada a un ídolo, no vayan, ¿sí? Y bueno, después nos dice ahí, en el versículo 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro.
pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y bueno, esto es algo interesante lo que Pablo está tratando con ellos, acerca ahí en cuanto a los sacrificados de los ídolos, ¿sí? Y bueno, a veces nosotros nos metemos un poquito en esta cuestión de que si debemos o no debemos, o qué cosas sí debemos hacer, o qué cosas no debemos hacer. Y bueno, ya aquí Pablo nos da un ejemplo, nos dice, bueno, si alguien te invita, ve, pero si sabes que es algo relacionado con ídolos, mejor no te involucres y no vayas, por motivo de conciencia, por motivo de testimonio, ¿sí? Y bueno, a lo mejor voy a poner tal vez un ejemplo, hasta cierto punto a lo mejor puede pasar, o tal vez no, es solamente un ejemplo, una ilustración, ¿sí? No es lo mismo que te lleven una vianda, una comida, a que te digan, ¿sabes qué? Te traigo esta reliquia. Entonces, si te dicen, esto es bueno, te traje este taquito, ándale, cómetelo. Si no te dicen de qué es, o no sabes, pues tú por motivo acéptalo. Pero si la persona llegara y te dice, oye, te traje esto que me quedó de la reliquia, ahí ya cambia la cosa, porque tú ya te estás enterando de dónde viene, o a quién ha sido ofrecido, ¿sí? Entonces, ahí ya cada uno por motivo de conciencia debemos de actuar, ¿sí? Entonces, para no perjudicar nuestro testimonio, ni perjudicar a los de afuera, porque inmediatamente recordemos que somos punto de mira, si aceptamos o si nos ven ahí metiéndonos en ciertas tradiciones, luego nos van a señalar, van a decir, mira, ¿y eso qué es, hermano? Y anda participando de esto o de aquello, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros por conciencia debemos de tener cuidado, debemos de ser sabios, debemos de tomar decisiones sabias, ¿sí? Y no pensando en nosotros, sino pensando en los demás, tanto en los que no son creyentes como en los que son creyentes, ¿sí? Por eso aquí Pablo nos dice, no hay cosas o muchas cosas son legales que puedo hacer, pero no convienen. O hay cosas que ante la gente, ante la ley se pueden hacer, pero no son de edificación ni para mi vida ni para la de mis hermanos. Entonces, ahí cada uno de nosotros debemos de ser sabios, debemos de estar atentos y, bueno, tomar las decisiones en bienestar de los demás. Por eso Pablo nos dice esto, ¿sí? Todo lo que vayamos a hacer, lo hagamos como lo hiciéramos para el Señor. ¿Sí? Entonces debemos de tener cuidado en esto, debemos de ser sabios, debemos de ver que no vaya a perjudicar tanto a mis hermanos o a aquellas personas que no son creyentes, ¿no? Que vean que tengo un testimonio íntegro, que realmente lo que yo predico, realmente lo estoy viviendo. Entonces por eso Pablo hace esta aclaración. Y bueno, ahora sí, vamos a continuar con lo que vienen siendo las preguntas de reflexión. Ya vimos aquí un poquito de esto. Vamos a entrar a la primera pregunta. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué error encuentra Pablo con el dicho, todo me es lícito? ¿Y qué nos enseña esto acerca de las prioridades de Pablo como cristiano? Bueno, vamos a ver ahí en el versículo 23 y 24. La falta que Pablo encuentra con el dicho, todo me es lícito, es que no todas las cosas ayudan y no todas las cosas edifican a los demás. Por tanto, Pablo dice que en vez de preocuparnos por obtener el grado máximo de libertad para nosotros mismos, deberíamos buscar el bien de los demás y hacer cosas que los edifiquen. Y esto nos enseña que la prioridad fundamental de Pablo como cristiano era hacer aquello que edificara espiritualmente a los demás. Este es el objetivo, ¿sí? Como ahorita te he mencionado, hay cosas que ante la ley son legales, ¿sí? Pero no son
edificantes o delante de Dios no son buenas. Hay cosas que las personas consideran legales que se pueden hacer, pero estas cosas o pueden manchar tu testimonio o pueden llevar a hacer que tú, por eso que hiciste, caiga un hermano o tropiece un hermano o una persona que no es creyente se desanime porque ve cómo tú estás actuando. Entonces vemos aquí que Pablo, lo primordial para Pablo es que el cristiano haga aquello que edifique espiritualmente a las demás personas. Eso es el objetivo, ¿sí? Y bueno, hoy en la actualidad sigo mencionando esto, recalcando esto, que hay cosas que sí son legales, pero no nos conviene hacerlas, ¿sí? No son convenientes para los hijos de Dios practicar tales cosas. Entonces, lo que debemos buscar practicar es aquello que nos edifique a los hermanos y nos edifique a nosotros, nos permita crecer, nos permita madurar y, bueno, que sean de buen testimonio hacia los de afuera. Nos dice la siguiente pregunta. Los versículos 28 y 29, Pablo instruye a los corintios a acomodarse a las sensibilidades de las conciencias de las demás personas para no hacerlas caer en pecado. ¿Qué clase de actitud refleja esto? Las instrucciones de Pablo a los corintios de adaptarse a la sensibilidad de las conciencias de las demás personas para no hacerlas caer en pecado refleja una actitud de morir a nosotros mismos, considerando a los otros más importantes que nosotros, estando dispuestos a hacer sacrificios para que otros sean edificados espiritualmente, ¿sí? Es esta la instrucción de Pablo, ¿no? El hecho de que Pablo apelaba a la conciencia. Por eso les decía Pablo, bueno, si te dan, si te invitan a comer, pero no sabes de dónde procede o a qué fue ofrecido, si no te dicen nada, si nomás te invitan, por conciencia puedes ir. Pero si se te dice, esto fue sacrificado a tal ídolo, por motivo de conciencia, pues no vayas, porque tú sabes que eso está mal delante de Dios, ¿sí? Entonces, ahí debemos de considerar, de hacer cosas que sean de buen testimonio y además de ser buen testimonio, puedan edificar a nuestros hermanos espiritualmente hablando, ¿no? Que ellos puedan tomarnos como ejemplo, como referencia, que es a lo que vamos a llevar un poquito más adelante. Pero bueno, aquí es interesante esto, y bueno, es aquí cuando vemos que realmente como creyentes estamos dispuestos a sacrificarnos por los demás, ¿no? Para que ellos puedan aprender, para que ellos puedan madurar. Dice la siguiente pregunta: ¿qué razón da Pablo para tratar de complacer a todo el mundo en todo, según el versículo 33? Bueno, la razón que da Pablo para explicar por qué trata de agradar a todos en todo es para que otros sean salvos, ¿sí? O sea, ahí recordemos que pues los creyentes estamos en punto de mira, y a través de nuestro testimonio, de nuestro estilo de vida, tal vez las personas van a poder ser alcanzadas para Cristo, pero si realmente las personas ven que realmente marcamos una diferencia como hijos de Dios, que realmente estamos viviendo lo que predicamos, ¿no? Que realmente nuestra vida refleja nuestra relación con Dios a través de Jesús. Entonces, por eso Pablo aquí da esta razón, porque a través de tu vida, si tu vida es un ejemplo, tal vez a través de ella las personas se interesen y puedan acercarse y puedan llegar a conocer el Evangelio de Jesucristo solamente por tu ejemplo, solamente por ver cómo vivías tú. Y bueno, esto es algo interesante porque recordemos ahí en Hechos, los primeros cristianos, dice que cada día crecían por el estilo de vida que llevaban, ¿sí? Porque marcaban una diferencia. Entonces, por eso aquí Pablo nos dice que hasta cierto punto tratemos de agradar a las personas para que puedan ellos acercarse, ¿no? Y ser salvos. Dice la siguiente pregunta: ¿qué nos manda Pablo a hacer en el versículo 11.1? Bueno, ahí en el 11.1 nos dice, nos llama o nos exhorta a imitarlo de la manera que él imita a Cristo, ¿no? Dice ahí el 11.1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y bueno,
Y el apóstol Pablo se está poniendo de ejemplo a los corintios para que ellos puedan aprender, puedan actuar de un gran ejemplo, ¿no? El apóstol Pablo era un ejemplo, él fue un ejemplo a través de su ministerio, todo lo que él hacía, lo que él predicaba, él lo vivía, ¿no? Y es interesante aquí que él mismo diga, sean imitadores de mí, pero da una razón mayor, ¿no? Así como yo de Cristo. Entonces ahí pareciera que Pablo hablara de una manera egocéntrica, pero vemos que Pablo nos dice o nos pone el por qué se pone él como ejemplo. Dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador ¿de quién? Del ejemplo de ejemplos, de Cristo. Dice la siguiente pregunta, ¿te parece egocéntrico, orgulloso que un cristiano le diga a otro, imítame como yo imito a Cristo? ¿Por qué sí o por qué no? Y bueno, aquí cada uno de nosotros tal vez tenga cierto tipo de respuestas. Las respuestas pueden ser muy diversas, ¿sí? A lo mejor algunos van a encontrar orgulloso u ofensivo para un cristiano el considerarse como ejemplo para otro. Y bueno, si este es el caso, podemos responder con gracia que primeramente Pablo solo instruye a otros a imitarlos en la medida que él imite a Cristo. No tenemos que seguir a otro cristiano en todo, ya que todos tropezamos de muchas maneras. Ahí vayan buscando ahí Santiago 3:2. Jesús es nuestro estándar por excelencia, modelo y ejemplo, y hemos sido llamados a seguir a otros cristianos en la medida que ellos lo imitan a él. Segundo, no es necesariamente orgullo tratar de ser un modelo de piedad para otros, ya que como cristianos reconocemos que cualquier cosa buena en nosotros viene de Dios y no de nosotros mismos. Ahí también busquen, por favor, tú en tu casa, ahorita les vamos a dar lectura, 1 Corintios 4:7. Pero bueno, es interesante esto y es algo que es importante, ¿sí? No nos dice que seas exactamente una copia de Él, sino que imites todo lo relacionado en cuanto a su vida espiritual, ¿sí? Todo lo relacionado al estilo de vida como hijo de Dios que está llevando, ¿sí? Recordemos que cada uno de nosotros es diferente, tiene diferentes maneras de pensar, tenemos diferentes maneras de actuar, pero sí podemos tratar de imitar ejemplos piadosos, ¿no? O sea, si vemos que un hermano es un hermano de oración, bueno, puedo yo aprender de él para ser una persona de mayor oración. Si es una persona que ves que es un hermano que le encanta evangelizar, algo con lo cual tú batallas, bueno, pues puedes tú tratar de imitar su ejemplo y animarte a evangelizar, ¿no? A llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Entonces Pablo es lo que nos dice, que imitemos a aquellos que realmente son verdaderos imitadores de Cristo. Por eso Pablo se ponía como ejemplo, no de una manera orgullosa, ni presuntuosa, ni dándose el paquete, ni sintiéndose superior a los demás, sino daba esta exhortación para que lo imitaran y cada vez ellos se parecieran más a Cristo, ¿no? Entonces vamos ahí a ver, bueno, nos dice la siguiente, finalmente está claro en este texto que Pablo no estaba motivado por nada egoísta o por beneficio propio, más bien todo su deseo era hacerle bien a otros espiritualmente para edificarlos en Cristo. Esa era la razón por la cual Pablo les decía, imítenme a mí, pero daba la aclaración, así como yo imito a Cristo. Bueno, ahora sí vamos a pasar a leer los pasajes ahí que mencioné. Santiago 3:2 dice ahí, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y bueno, ahí recordemos que esta es una gran verdad, ¿sí? Podemos imitar de alguna persona su vida espiritual, cómo está viviendo. No podemos imitarla totalmente porque esa persona no es totalmente perfecta. De alguna otra manera, a lo mejor tú no fallas en lo que él falla, ¿sí? Entonces, por eso, aquí nos recuerda esto. Por eso nos dice aquí Santiago, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, por eso Pablo nos decía que nos fijemos en aquellos que son buenos ejemplos, que imitemos lo bueno de las personas, ¿no?
Y bueno, nos dice la siguiente, 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y entonces recordemos que recibimos de gracia, y si de gracia lo recibimos, también debemos de gracia darlo a los demás. Entonces, por eso debemos de buscar el ser ejemplos. Muchas de las veces tenemos miedo o no queremos expresar o decirles a los hermanos, no, oye, imítame a mí en las cosas buenas, mira, yo soy una persona de oración, porque a lo mejor se puede malinterpretar. Entonces, sí podemos ser ejemplos los unos de los otros, podemos tomar cosas buenas de cada uno de nosotros. Y bueno, aquí la Biblia nos está enseñando, el apóstol Pablo nos está llamando a que imitemos ejemplos, pero claro, busquemos imitar ejemplos que sean piadosos, ejemplos que nos van a llevar a madurar espiritualmente, ejemplos que nos van a llevar cada día a ir creciendo, ¿sí? A ir madurando en el Evangelio. Dice la siguiente pregunta: ¿por qué piensas que Pablo le dice a los corintios que imiten su conducta, además de darles instrucciones por escrito? ¿Y por qué imitar el buen ejemplo de los demás es un aspecto importante del discipulado? Bueno, parece que Pablo le dice a los corintios que imiten su conducta, además de darles instrucción escrita, porque de alguna manera el ejemplo de alguien tiene un impacto especial en nosotros. Y bueno, esto es verdad tanto en los malos ejemplos como en los buenos. Y bueno, vayan buscando ahí en sus Biblias, tú que estás en tu casa también, ahí 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. Dice: sea que pensemos en nuestros padres, un maestro, un pastor, un amigo o cualquier otra clase de mentor, sabemos que los ejemplos de las personas dejan una huella profunda y duradera en nuestras mentes y corazones. Cuando ves a alguien que vive conforme a la verdad, esto te desafía e inspira a hacer lo mismo. No solo eso, sino que según observes el ejemplo de alguien que vive a la luz del Evangelio en cada área de su vida, ganarás sabiduría práctica sobre cómo vivir como cristiano. Así, imitar ejemplos piadosos es importante para el discipulado porque nos permite ver pisadas que podemos seguir, nos ayuda a enseñar de manera práctica el cómo debemos de vivir. Entonces, bueno, aquí Pablo les dio instrucciones a través de su carta, pero no solamente les dio instrucciones, sino que puso su vida como ejemplo de alguien a quien imitar. Y bueno, es algo que es muy cierto, ¿no? Se nos puede dar la teoría, podemos aprender de manera teórica, pero esto nos impactaría o aprenderíamos más de una manera práctica. Entonces, por eso Pablo aquí se pone como un ejemplo a seguir. Y bueno, esto nos permite a nosotros de una manera palpar o ver a una persona de una manera práctica. Esto nos permite aprender y nos permite darnos a la idea de cómo debemos de hacer aquello que se nos está enseñando. Y bueno, dice ahí 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, como creyentes, como discípulos de Jesús, debemos de apuntar a buscar ejemplos piadosos, a buscar personas que en vez de llevarnos a no crecer, a vivir una vida inmadura, bueno, de personas debemos de buscar el ejemplo de personas que nos lleven a edificarnos, a crecer, a madurar como cristianos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es interesante y es algo muy cierto. Y bueno, la mayoría de las veces siempre nos vamos por ejemplos equivocados, ¿no? Hoy en la actualidad, si vemos en el mundo secular, ¿no? Los jóvenes o los muchachos siguen el ejemplo de sus ídolos, ¿no? En este caso, artistas favoritos, jugadores favoritos, X, y a veces esos ejemplos o esas personas son malos ejemplos para ellos, ¿no? Están metidos en drogas o están metidos en cosas que no deben de meter, y bueno, a ellos por seguirlos imitando, ¿qué es lo que hacen? También ellos se meten o son arrastrados a ese estilo de vida. Y bueno, nosotros como creyentes debemos de tener cuidado a quién vamos a imitar, quién va a ser nuestro ejemplo. Bueno, nuestro ejemplo de ejemplos, recordemos que es Cristo. Si Él nos puso las huellas durante su ministerio, Él nos dio ejemplo vivo, Él vivió
como quiere Dios que viva cada persona. Esa debe de ser nuestra aspiración, pero bueno, también podemos tomar ejemplos de otras personas dentro de nuestra congregación o de otras iglesias que sean ejemplos, ¿sí? que realmente den evidencias de una vida piadosa, ¿no? Podemos tomar cosas de ellos también para nuestra edificación. Y bueno, también a lo mejor cada uno de nosotros también debe de ser ejemplo para los que vienen, ¿no? Para aquellos que son que tienen poco poco tiempo en el evangelio. Si tú tienes más, bueno, puedes enseñarle a esa persona que tiene poco tiempo en el evangelio. Dice la siguiente, y bueno, vayamos buscándolo ahí, 2 de Timoteo, capítulo 3. En 2 de Timoteo, capítulo 3, nos da otro ejemplo del discipulado por imitación. En la primera parte del capítulo, ahí en los versículos del 1 al 9, Pablo advierte a Timoteo acerca de las personas impías que se oponen a la verdad, y luego en el versículo 10 le dice a Timoteo cómo debería conducirse ante esta oposición. Y bueno, vamos a dar lectura ahí, va a ser Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 hasta el versículo 17. Y bueno, tú que estás en tu casa también ahí, sígueme con tu vista, dice así la palabra de Dios. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice la siguiente pregunta, dice, ¿de qué siguió Timoteo según los versículos 10 y 11? ¿Y de qué manera esto le ayudó a resistir las influencias impías? Bueno, dice ahí que Timoteo siguió a Pablo en todos los aspectos de su vida, incluyendo su enseñanza, conducta, objetivo de vida, fe, paciencia, amor, perseverancia y persecuciones, las cuales enfrentó y de las cuales Dios lo libró. Esto le ayudaría a resistir las influencias impías porque con el carácter piadoso de Pablo mostrado ante sus ojos, tendría una mayor capacidad para resistir las influencias no piadosas. Habiendo visto y conocido personalmente la forma de vida de Pablo, podría imitar a Pablo. Y bueno, ese ejemplo piadoso lo iba a ayudar a afrontar a aquellas personas que trataran de confundirlo, que trataran de alejarlo del Evangelio, ¿sí? Timoteo, al ver el estilo de vida tal vez de las personas, se daría cuenta si realmente es una persona que vive el Evangelio, que practica el Evangelio, o si era un falso maestro o alguien que quería confundirlo de la verdad. Nos dice la siguiente pregunta, ¿qué dice Pablo que sucederá con todos aquellos que desean vivir piadosamente en Cristo, según el versículo 12? ¿Y qué pasará con las personas malas y engañadoras en el versículo 13? Bueno, Pablo nos dice que todos los que desean vivir una vida piadosa en Cristo Jesús padecerán persecución. Y bueno, esta es realmente una gran verdad. Se persigue a aquellas personas que quieren vivir como Cristo vive, como Cristo vivió, y esto lo vemos diariamente, ¿no? Que a todas aquellas personas que buscan vivir de una manera piadosa, que buscan agradar al Señor con su estilo de vida, bueno, van a padecer en cierta manera persecución. Y ejemplos hay muchos, ¿no? Simplemente te puedo decir, en la escuela, por ser cristiano, tal vez no sufras una persecución física, pero van a burlarse de ti, van a molestarte, van a tratar de hacerte la vida imposible, que esto es un tipo de persecución para un joven, para un niño que es hijo de Dios, ¿no? En tu trabajo posiblemente también vives este tipo de persecución, ¿no?
tal vez no te maltratan, tal vez no te golpean, pero bueno, se burlan igual de ti, igual pues te miran de manera despreciable, ¿no? Porque tú quieres vivir de una forma en la cual quieres agradar a tu Señor y ellos no lo entienden. Y bueno, ¿qué pasa con los malos? Las personas malvadas, impostoras, irán de mal en peor, engañando y siendo engañadas. Y bueno, esto es algo que estamos viviendo hoy en la actualidad, ¿no? La maldad sigue creciendo y bueno, sigue creciendo, sigue habiendo maldad, e incluso, bueno, aquellos que son predicadores de la prosperidad, ¿no? Están siendo engañados, pero también están engañando a otras personas, ¿no? A través de sus falsas enseñanzas buscan engañar a las demás personas. Nos dice la siguiente pregunta: ¿qué le dice Pablo a Timoteo que haga a la luz de esto? ¿Y por qué es importante que Timoteo recuerde a la persona de quien aprendió lo que él cree firmemente? Bueno, a la luz de esto, Pablo le dice a Timoteo que continúe en lo que ha aprendido y creído, ya que él sabe de quién aprendió y porque conoce las Escrituras. Era importante que Timoteo recordara a la persona de quien aprendió lo que firmemente creía, porque el ejemplo de Pablo de fidelidad en medio de la persecución le ayudaría a permanecer fiel también. Tal y como hemos visto en estos pasajes, la imitación de ejemplos piadosos es crucial en el discipulado. Pablo instruye a los corintios a imitarlos, así como él imita a Cristo. Y esto significa que debían buscar humildemente el bien de los demás en todo lo que hicieran, para que los que no eran cristianos vinieran a la fe en Cristo y que los creyentes fuesen edificados en la fe. Así, para los corintios y para nosotros, seguir el ejemplo de Pablo significaría vivir para ayudar a otros a venir a Cristo y a crecer en Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí en 2 de Timoteo, Pablo le recuerda a Timoteo que él personalmente conoce toda la vida de Pablo, su enseñanza, conducta, objetivo en la vida, fe, paciencia y amor, perseverancias y todas las persecuciones que enfrentó, así como aquellas de las que fue librado por el Señor. Y ante la oposición de personas impías, Pablo exhorta a Timoteo a recordar su forma de vida e imitarla. Imitar ejemplos piadosos es crucial para el discipulado, y todos los cristianos hemos sido llamados tanto a crecer como discípulos como a ayudar a otros a crecer como discípulos. Por tanto, todos los cristianos deberían buscar imitar ejemplos piadosos y servir como ejemplos piadosos para otros. Entonces, bueno, esto es interesante en esta pregunta lo que nos dice, y bueno, es importante el recordar esos ejemplos para poder permanecer fieles, ¿no? Cuando tú tomas a una persona como un ejemplo, bueno, este ejemplo te va a ayudar a permanecer fiel, ¿no? Pablo permaneció fiel, Pablo soportó todo lo que sufrió. ¿Por qué? Porque él imitaba a Cristo. Y bueno, esto por eso exhorta a Timoteo a que se acuerde de Pablo, ¿no? Pablo era un buen ejemplo para Timoteo, y bueno, esto lo iba a alentar, lo iba a animar a soportar todas las persecuciones que iba a sufrir, ¿no? Si Pablo soportó todo eso, bueno, y Timoteo aprendió de él, pues esto debería animarlo a poder soportar tribulaciones y persecuciones, ¿no? Dice la siguiente pregunta: tal y como hemos visto en este estudio, es importante para los cristianos aprender a través de la imitación, además de la instrucción. ¿Cuáles son algunos inconvenientes de aprender mediante instrucción solamente y no tener relaciones con ejemplos piadosos? Bueno, esta ya es una pregunta de manera personal, es reflexiva, es de reflexión personal. Y bueno, ¿cuáles son los inconvenientes de aprender mediante la instrucción y no tener relaciones cercanas con ejemplos piadosos? Bueno, a lo mejor vamos a batallar si no tenemos el ejemplo, si no vemos a una persona como ejemplo con su estilo de vida. A lo mejor vamos a tener la teoría, vamos a tener el conocimiento que nos da la Biblia, pero se nos va a hacer complicado, posiblemente no vamos a poder entender o no vamos a poder realizar la instrucción que se nos da en la Biblia, ¿no? Y bueno, recordemos que en la palabra de Dios se nos dan instrucciones,
pero también vienen ejemplos para nosotros. Y bueno, también se nos exhorta a los creyentes en Cristo que nosotros también seamos ejemplos para los otros, para los demás hermanos, ¿no? Entonces ese es el estilo que debe de vivir el creyente y bueno, es nuestro estilo de vida y debemos de ser ejemplos para los demás, ¿sí? Y ser buenos ejemplos, ¿no? Nos dice la siguiente pregunta: si el aprendizaje por imitación es una gran parte del discipulado, ¿por qué estar involucrado en una iglesia sana es crucial para la vida cristiana? Bueno, si estamos involucrados en una iglesia con una enseñanza sana, pues es lógico, como resultado vamos a obtener buenos ejemplos, pero también nosotros vamos a poder ser buenos ejemplos, ¿no? Vamos a poder aprender de hermanos, hermanos nos van a dar sus enseñanzas, pero también nosotros vamos a ir siendo edificados, vamos a ir madurando, y bueno, también otros creyentes te pueden tomar como ejemplo. Entonces, por eso es importante el que busquemos involucrarnos en la iglesia, que seamos buenos discípulos, pero que busquemos iglesias con sana enseñanza, ¿sí? Por eso es importante que nosotros estemos atentos a qué enseñanzas o qué es lo que se está dando en las iglesias, qué enseñanza, qué es lo que se está enseñando en la iglesia. Y bueno, si no es una sana enseñanza, huye, date la vuelta. Si te das cuenta que las enseñanzas que se están dando no son bíblicas, salte de esa iglesia, ¿sí? No busques afianzarte ahí, no busques aprender de ahí, porque a la larga esto te va a confundir y te va a llevar a no tener una enseñanza sana, ¿sí? Entonces, por eso es importante que estemos atentos a todos estos aspectos. Dice la siguiente pregunta: dentro de la vida de la iglesia, ¿qué pasos prácticos debes dar en respuesta a tu llamado de imitar ejemplos piadosos? Bueno, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, de acuerdo al ejemplo de Pablo tanto para los corintios como para Timoteo, ¿qué debo o qué pasos prácticos debo de dar yo para poder imitar esos ejemplos piadosos? ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, si no tengo algún hermano que pueda tomar de ejemplo su vida, que yo vea que tenga buenas ideas o que en su vida puedo aprender cosas buenas, pues debería empezar a buscarlo, ¿no? Dentro de la iglesia hay hermanos que pueden ser ejemplo para nosotros, pueden ser de enseñanza. Y bueno, si no tengo a alguien a quien imitar que pueda aprender de él, pues buscarlo, ¿no? Buscar a algún hermano que me ayude. Ese es un paso práctico, el empezar a fijarme de qué hermano puedo tener un ejemplo piadoso, ¿sí? Porque ejemplos malos a lo mejor va a haber y muchos, y son fáciles de imitar, son fáciles de aprender, pero busquemos los mejores ejemplos que nos edifiquen, que nos ayuden a madurar en nuestra vida cristiana. Bueno, nos dice la siguiente: como cristiano tiene la responsabilidad y la gozosa oportunidad de ser un ejemplo piadoso que otros puedan seguir. ¿Cómo debería impactar esto diariamente en tu forma de vivir y qué pasos prácticos puedes dar para ser un ejemplo de piedad para otros? Bueno, esto ya es otra pregunta personal. ¿Cómo debe de impactar en tu diario vivir esto, ¿sí? El ser ejemplo para los creyentes. Y si aún tu vida no es de impacto o no es de un buen impacto para los demás, ¿cómo puedes tú hacer para ser un ejemplo de piedad para otros? ¿Qué debo de hacer yo para poder ser un buen ejemplo para mis hermanos en mi andar diario, ¿no? Y bueno, este es el estudio de esta mañana. Un ejemplo es lo que deben de hacer los creyentes, el buscar, el imitar. Pero imitar ¿qué? Ejemplos piadosos. Vemos la situación que había tanto en Corinto como en la vida de Timoteo. Y bueno, Pablo se pone como ejemplo porque realmente la vida de Pablo fue hasta ejemplar en ese sentido. Pero la intención de Pablo no era ser de una manera egocéntrica, no era para darse el lujo de decir el yo,
yo soy un buen ejemplo, sino que el objetivo de Pablo era animar a los creyentes para que tomaran lo mejor de él, ¿sí? Él fue un ser humano, también tuvo errores, también cometió errores, también tuvo errores. Ahí, si estudian la vida de Pablo, hay unas situaciones donde él la regó como persona, pero Pablo anima a los creyentes a que aprendamos lo bueno de él. Pablo les decía a los corintios, sé imitadores de mí como yo de Cristo, ¿sí? Entonces, si tú ves a una persona que es un buen cristiano, que realmente es un buen imitador de Cristo, imita lo bueno de él, ¿sí? Y ese es el objetivo de este estudio, que nosotros, como hijos de Dios, busquemos ejemplos piadosos dentro de nuestra iglesia o, bueno, ejemplos de otras iglesias, pero que sean ejemplos que realmente valga la pena imitar, que nos ayuden a crecer como cristianos. Y bueno, primeramente Dios, dentro de 2 semanas, recuerdo que próxima semana, primera semana de marzo, no va a haber escuela dominical, va a haber un pequeño programa conmemorando la Cena del Señor, de 11 a 12, va a haber un pequeño programita, recordemos, para conmemorar la Cena del Señor. Entonces, por lo tanto, no va a haber escuela dominical, ¿sí? Pero, primeramente Dios, de esta semana a la que viene, vamos a continuar con nuestros estudios del discipulado. Va a ser la 5ª semana, que va a llevar por título Los medios del discipulado, el enseñarnos unos a otros. Y bueno, podemos ir estudiando, podemos ir meditando mientras tanto en lo que viene siendo ahí. En estos 3 pasajes, te los paso, es Romanos capítulo 15 para leer los versículos del 14 al 16. Efesios capítulo 4 para leer del 11 al 16. Y Tito capítulo 2 para leer los versículos del 1 al 8. En estos pasajes van a estar las preguntas de reflexión de nuestro estudio, que lleva por título Los medios del discipulado, enseñarnos unos a otros. Y bueno, sin nada más que agregar, que el Señor te bendiga. Primeramente Dios, si lo permite, dentro de 2 semanas continuamos con esta serie de estudios, el discipulado creciendo juntos, ¿no? Creciendo juntos, perdón, el discipulado. Entonces, que el Señor te bendiga. Y así es como terminamos este estudio de esta mañana.